Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer la presentación y capacitación sobre lo que es la seguridad en instalaciones eléctricas. ¿Ok? El objetivo de esta presentación es que ustedes sepan cuáles son los riesgos a los cuales ustedes están expuestos al momento de trabajar con energía eléctrica o en lugares donde se tenga la presencia de este tipo de energía. ¿Vale? También deben de entender cuáles son los métodos y procedimientos para disminuir o en su caso mitigar la posibilidad de que ustedes sufran algún accidente. Vamos a ver cuáles son los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Principalmente habría que checar qué tipo de intensidad de corriente sería con la que estuviéramos trabajando. Muchas veces nosotros pensamos que por el simple hecho de ser, por ejemplo, no sé, 5 volts o 120 volts, por ejemplo, no nos puede llegar a pasar gran cosa. Pensamos que pues, al ser un voltaje muy pequeño, pues no nos podría causar daño. Sin embargo, es importante que conozcan que nuestro corazón, el corazón humano, trabaja con una intensidad de aproximadamente entre 3 volts y 5 volts. Es decir, nuestro corazón no necesita mucha energía eléctrica para poder funcionar, porque bueno, si no sabían, el corazón funciona con electricidad, pequeñas cantidades, pero sí funciona con electricidad. Entonces, nosotros, si llegamos a tener alguna descarga eléctrica, si tenemos algún problema cardíaco, tal vez que ya conozcamos o que no conozcamos, hay personas que tienen problemas eléctricos del corazón o problemas en el corazón y no saben que los tienen, pero si llegamos a tener algún contacto eléctrico por accidente, lo que puede llegar a pasar es de que nos puede llegar a dar un paro cardíaco, aunque no lo crean, por pequeñas cantidades de electricidad. Entonces, es por eso que al principio, no sé si a ustedes les ha ocurrido, que al principio de cuando ingresan a algún trabajo, se les piden pruebas o exámenes médicos para verificar, entre ellos están los electrocardiogramas, para verificar que su corazón se encuentra en buenas condiciones y que pueden pues realizar ciertas actividades, en este caso actividades eléctricas. Entonces, también lo que tenemos que checar es cuánto tiempo de contacto tuvo la persona cuando sufrió una descarga, con qué tensión estaba trabajando, la resistencia de los cuerpos entre los puntos de contacto. Esto es porque a veces las personas que son un poquito más llenitas, más gorditas, pues suelen tener mayor resistencia a lo que es la electricidad. Sin embargo, pues prácticamente no lo salva mucho porque también al ser personas un poquito más gorditas, tienden a tener más problemas cardíacos. Entonces sí, resisten un poco más, pero su corazón no resiste más. ¿Ok? También hay que checar cuál es el recorrido de la corriente en el cuerpo. En esta imagen podemos ver que en algunas ocasiones la electricidad puede entrar por un brazo y sale por el otro brazo. Y si se dan cuenta, nuestro corazón está aquí. Entonces, la electricidad que recibamos va a pasar por nuestro corazón. El otro caso es cuando entra, por ejemplo, por una mano y sale por un pie, que por lo regular es lo más común. Pero también, igual, llega a tener contacto cerca de nuestro corazón. Por otra parte, puede entrar por la cabeza y salir por una mano, o al contrario, entrar por una mano y salir por la cabeza, que también puede llegar a pues, lastimar nuestro corazón. Y por otra parte, también tenemos que entre por un pie o entre por una mano y salga por un pie o una mano. Y esto nos puede llegar a provocar también un paro cardiorrespiratorio porque igual tiene contacto directo con lo que es nuestro corazón. Aquí, por ejemplo, vemos el sistema eléctrico del corazón. Este es la forma como funciona con electricidad nuestro corazoncito. Estos dos puntos son los que generan una pequeña descarga y hacen que se compriman, ya sea en la parte de acá arriba, que son las aurículas, o la parte de abajo, que son los ventrículos. Si se llega a ver afectado este sistema eléctrico, no se comprime ninguno de los ventrículos ni aurículas y provoca pues que nuestro corazón se pare. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con la electricidad porque les repito, no es que tengamos que exponernos a una cantidad
alta de electricidad. Simplemente con 5 volts podemos llegar a tener un paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿cuáles son las lesiones que nos puede llegar a provocar una electrocución? Pues la principal son las quemaduras. ¿Por qué? Pues porque a la hora de que tiene contacto la electricidad con nuestro cuerpo, genera calor y eso puede provocar quemaduras. Por otra parte, también se enlistan lo que son las fracturas, las laceraciones, las contusiones, las complicaciones neurológicas y la muerte. ¿Por qué nosotros decimos que puede llegar a provocar fracturas? Pues eso es básicamente porque no todas las personas que se electrocutan están a nivel de piso. Muchas de las personas que llegan a electrocutarse están arriba de un andamio o arriba de unas escaleras. Entonces, cuando se llegan a caer, se llegan a fracturar las extremidades o incluso llegan a tener fracturas de cráneo, dependiendo de cómo hayan caído y de qué altura. Las laceraciones, igual, al momento de caer, pueden caer en algún objeto punzocortante y se pueden llegar a tener una laceración en alguna parte del cuerpo. Contusiones, pues son los golpes, lógicamente si caes, pues te vas a golpear. Las quemaduras, les repito, porque no solamente son quemaduras externas, es decir, que se le quemó la mano o se le quemó el pie, sino que aparte, toda la trayectoria que vemos aquí en esta imagen son los lugares del cuerpo donde también de forma interna se van a quemar. O sea, por ejemplo, si le entra por la mano y le sale por el pie, no solamente se le va a quemar esta pequeña línea por fuera, sino que también se le va a quemar parte de los órganos que atraviese la electricidad o por donde se conduzca la electricidad. La electricidad siempre va a buscar un punto de salida y pues un punto de salida, por ejemplo, de electricidad es este que vemos en este paciente. Es una persona que sufrió se electrocutó y la salida pues fue por el pie. Entonces, desde el pie, desde donde entró la electricidad hasta este pie, se quemó, pero también se quemó internamente. ¿Ok? Por otra parte, las complicaciones neurológicas, pues igual hay personas que después de electrocutarse empiezan a convulsionar y a la hora de convulsionar, pues pueden llegar a perder la conciencia y esto puede provocar pues fracturas, igual laceraciones, contusiones, quemaduras y en los casos peores pues la muerte, ¿vale? Entonces estos son los traumas relacionados o las lesiones relacionadas con lo que es una electrocución. Ahora vamos a ver un pequeño video de unas personas que estaban realizando un trabajo y lo que, pues, hay muchos puntos de mejora en este video, pero pues si se dan cuenta, estaban como podando un árbol y pues no tenían equipo de protección personal, es más, no tenían, pues, yo creo, ni siquiera medidas de seguridad, no las conocían. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa en este video para que ustedes se den cuenta cuáles son pues, los errores en muchas cosas, ¿vale? Pues primero, estas personas se dieron cuenta que alguien se había caído. Esta persona que tratan de levantar es alguien que se cayó y tratan de rescatar o tratan de alejarlo del lugar, pues me imagino para llevarlo a algún médico o algún doctor o hablarle a una ambulancia, no sé. Sin embargo, este pequeño cable que estamos aquí es una parte viva, es un cable de alta tensión que cayó de un poste a la hora de que esta persona se cayó. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque la persona cayó y dejó de tocar los cables, ¿ok? Sin embargo, estas personas que están a su alrededor no se dan cuenta que hay un cable, una parte viva, que hay una parte viva expuesta en el área donde ellos están pasando. Entonces, hay unas señoras, hay un par de señores que tratan de ayudarlo y justamente cuando tratan de ayudarlo, alguien hace contacto, esta persona de blanco, perdón, esta persona de blanco hace contacto con el cable. ¿Ya se dieron cuenta?
¿Qué es lo que le pasa a la persona? Pues cae fulminado porque sigue haciendo contacto con el cable o con la parte viva, ¿ok? Esta persona, si se dan cuenta, empieza a echar humo, incluso saca un poco de una flama o algo por el estilo. Las personas tratan de moverlo, ya teniendo en cuenta que hay un cable ahí cerca, pero hay personas que tratan incluso de tocarlo, de sacarlo de ahí de alguna forma, lo que provoca pues que también se electrocuten ellos, ¿ok? Entonces, recuerden que el trabajar con electricidad no es solamente un trabajo fácil o porque sean bajas tensiones o por el simple hecho de que vamos a cortar un árbol, como en este caso, que creo que es lo que estaba pasando, no estamos expuestos. Siempre hay que hacer una evaluación de riesgos para ver a qué riesgos estamos expuestos. Si hay cables, en caso de que los haya, si están energizados, con cuánto voltaje están energizados para saber también cuánto nos podemos llegar a acercar de forma segura. Entonces, es algo importante que ustedes deben de evaluar al momento de realizar cualquier trabajo, no solamente un trabajo eléctrico. ¿Ok? Aquí pues finalmente el video dura más, solamente que por cuestiones pues, de tiempo y también de no exponer tanto a las personas de este video, pues el video termina en que sí, logran sacar a la persona, pero pues al final todos se expusieron, porque no era una forma segura de realizar ese rescate, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Por esta parte, también es importante que nosotros tengamos un plan de atención a emergencias en caso de que alguien llegue a resultar electrocutado. Muy bien. Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales lesiones que puede causar la corriente eléctrica en el cuerpo humano? Las acabamos de ver hace un momento. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con esta pregunta? Ok, pues primero son fracturas, laceraciones, contusiones, quemaduras, complicaciones neurológicas y, en el peor de los casos, la muerte. Ok, vamos a seguir con lo que son los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica alterna. En este caso vamos a ver diferentes tipos de lesiones a los cuales nos podemos llegar a pues lastimar, ¿ok? Por ejemplo, la intensidad aquí está en miliamperes y la duración pues es variable, ¿no? Por ejemplo, igual que la intensidad, por ejemplo, la intensidad de 0 a 0.5 amperes, por lo regular no provoca ninguna sensación. Sin embargo, cuando aumenta de 0.5 a 10,
Lo que puede causar son cosquilleos o calambres. Ya después de los 10 a 15 miliamperes, lo que puede provocar es pues que nos quedemos pegados, o sea, un umbral de no soltar, como que nuestros músculos se aprietan y pues también nos podemos llegar a quedar pegados. Cuando la intensidad es de 15 a 25 y dura algunos minutos, lo que puede provocar es contracción de brazos y piernas, dificultad para respirar, aumento de la tensión arterial y pues se llega a tener menos tolerancia o no se tiene casi nada de tolerancia para este tipo de contacto. Por otra parte, cuando son de 25 a 50 miliamperes y son segundos a minutos de exposición, ya es cuando se empiezan a presentar lo que son las irregularidades cardíacas. Esto les repito, son en personas sanas, en personas que tienen algún problema, ya sea auricular o ventricular, es decir, algún problema del corazón. Entonces es cuando, pues con mayor facilidad pueden llegar a tener lesiones incluso desde los 10 o 15 miliamperes. ¿Ok? Ahora, cuando son de 50 a 200 miliamperes, y es menos de es menos de un ciclo cardíaco, es decir, menos en lo que se contrae o que bombea el corazón, no se produce fibrilación ventricular y pues puede provocar lo que son fuertes contracciones musculares. Es por lo que vimos en el video anterior, que la persona como que se estiró, expiró los brazos, ¿ok? Ya cuando son más de un ciclo cardíaco, es decir, prácticamente más de medio segundo, lo que puede provocar es fibrilación ventricular, es decir, que nuestro corazón empiece a latir de forma irregular y pues también produce lo que es la inconsciencia y marcas visibles de electrocución, es decir, quemaduras, y pues puede llegar a producir lo que es un paro cardiorrespiratorio. Ya cuando son, perdón, de 200 a 1000 amperes, lo que puede provocar, pues, es desde fibrilación ventricular, es decir, problemas en el corazón, o un paro cardíaco, aparte, pues, lógicamente, de las quemaduras, la inconsciencia, que nos quedemos pegados, puede llegar a provocar incluso la muerte, ¿ok? Y de 1 a 5 amperios, ya no son miliamperios, ya son amperios, también, dependiendo de la duración, puede provocar lo que son quemaduras muy graves, y pues parada cardíaca, que en este caso no es tanto como una parada cardíaca, sino simplemente que el corazón se quema. O sea, ni siquiera le da un paro cardíaco, sino que se quema el corazón y en algunos casos se puede llegar a abrir, o sea, puede llegar literalmente como a explotar el corazón por dentro porque no está diseñado, no tiene la resistencia como para poder soportar esa cantidad de electricidad. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño video y van a ver más o menos a que, por ejemplo, aquí veíamos que las personas, cuando llegan a tener lo que es contacto con electricidad de entre 200 a 1000 miliamperios, se llega a tener lo que es la inconsciencia y pues prácticamente que las personas se estiran o como que contraen mucho los músculos y estiran las manos, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa y ustedes me van a decir más o menos con qué tipo de electricidad se enfrentaron estas personas. Aquí lo que están haciendo es que están recorriendo un andamio no muy bien hecho, digamos, pero están recorriendo un andamio entre 4 personas. ¿Por qué es importante cuando ustedes realizan trabajos en alturas, antes de mover un andamio, le informen al supervisor de seguridad qué es lo que van a hacer y a dónde lo van a mover? Porque el supervisor de seguridad tiene que checar el recorrido por el cual van a pasar ustedes junto con el andamio y si hay algún tipo de cables expuestos o cercanos al área por donde van a pasar. ¿Por qué? Porque esto es lo que no checaron estas personas, no vieron hacia arriba, simplemente vieron frontalmente y quisieron desplazar su andamio y les pasó esto. Ahí tocaron algún cable que se encontraba en la parte de arriba
con el andamio, que es de metal, y se quedaron pegados. Vean cómo están las manos de esta persona. Quedaron pues prácticamente tiesas. Y bueno, por igual, por cuestiones de no, pues, de no impulsar el morbo de estas lesiones, pues no se sigue con el video. Pero prácticamente pues las personas se quedaron pegadas y algunas hasta se quemaron. Si se dan cuenta, empieza a salir humo de las personas, que quiere decir que se están quemando por dentro. Muchas veces las quemaduras eléctricas no se ven por fuera, pero por dentro son bastante extensas. ¿Ok? Entonces, vamos a definir qué son las partes vivas. Las partes vivas son todos los componentes eléctricos, tales ya sea como barras, zapatas, por ejemplo, terminales, conductores, entre otras partes, incluso cables que llegan a estar pelados de cobre, que se encuentran expuestos y sin aislar, y aparte están energizados. Por ejemplo, aquí estamos viendo un transformador de 800 kilovatios que regularmente se encuentran en lo que son las subestaciones eléctricas. Y estos transformadores, cuando se destapan, pues están expuestos. Estos pueden ser partes vivas, si es que no estuviera desenergizado. Ya que se desenergiza y se libera la energía, pues ya no están energizados y ya no son partes vivas. Pero mientras estén energizados, son partes vivas. Ahora, por ejemplo, aquí vemos que están cambiando algún tipo de fusibles en algún, igual, alguna este, estación. Y lo que está pasando aquí es que la persona está utilizando un traje específico, ya con una careta para electricista, y está utilizando también unos guantes, al parecer unos guantes doble cero. Esto nos hace pensar que esta persona está trabajando con un voltaje mayor a lo que son los 500 voltios, ¿ok? Que es cuando ya a partir de ese voltaje es cuando se empiezan a utilizar este tipo de equipos de protección personal. Esta persona está haciendo un buen trabajo porque está tomando las medidas de seguridad necesarias, pero él está consciente de que en esta parte hay partes vivas, que hay partes de cobre que están energizadas o partes eléctricas sin aislar que se encuentran energizadas. ¿Ok? Ahora, no siempre es necesario abrir un tablero o abrir uno de estos módulos para encontrarnos partes vivas. Ahorita vimos, por ejemplo, este transformador o estos transformadores, y para esto sí necesitamos abrir un transformador en una subestación eléctrica. Igual, para abrir estos gabinetes también necesitamos tener un permiso este, especializado, o un permiso diferente para poder entrar a estos lugares. Pero a veces nosotros nos podemos llegar a encontrar algún tablero que se encuentra en malas condiciones, como es el caso de este que encontramos aquí. Es un tablero que se encuentra al lado de unas escaleras, estas son unas escaleras, y este tablero tiene un pequeño orificio. Este orificio por lo regular se los dejan para meter pues otros tubos, por ejemplo como los que encontramos en la parte de aquí, otros tubos o hacer otro tipo de conexiones, incluso conexiones a tierra, se dejan para diferentes cosas, ¿ok? Son parte del tablero, pero cuando no se ocupan deben de ser tapados, deben de ser aislados para que la persona no pueda meter una mano por ahí, que las personas no deberían meter las manos ahí, pero nunca falta la persona que anda viendo a ver dónde mete las manos y mete las manos ahí para ver qué hay, se electrocuta. Entonces, las partes vivas podemos encontrarlas en los tableros que no se encuentran en buenas condiciones. Entonces, por esta razón, también los tableros deben de estar correctamente aislados y delimitados, ¿ok? Y en caso de que tengan este tipo de agujeros o de hoyos, lo que tenemos que hacer es informarle al supervisor de seguridad para que tomen medidas y tapen este orificio. Igual, por ningún motivo, hay que meter las manos a estos lugares y, pues les digo, informar al supervisor de seguridad. Ahora, la pregunta es, ¿qué son las partes vivas? Lo acabamos de ver. ¿Alguien me puede ayudar con esa pregunta? Muy bien. Son todos los componentes eléctricos, tales como barras, terminales, conductores, entre otros, también pueden ser zapatas de cobre, que se encuentran expuestos y sin aislar, y aparte están energizados, ¿ok? ¿Cómo podemos saber que están energizados?
Pues lo mejor es suponer que lo están, así de fácil. Si nosotros nos encontramos algún cable que está pelado o alguna parte de cobre que no sabemos ni de dónde viene, pero termina en unos cables o tiene contacto con alguna máquina o algún tablero, lo mejor es suponer que está energizado. No hay por qué tocarlo, no hay por qué acercarnos, hay que informar para que alguien vaya y cheque con un aparato especial que está desenergizado en caso de que lo esté, o que confirme que está energizado. Pero lo mejor siempre es suponer que lo que desconocemos, que si tiene energía o no, hay que suponer que está energizado. ¿Ok? Entonces, no tocarlo. Ahora, vamos a ver los tipos de contactos. Hay dos tipos de contactos. Un contacto que es contacto directo y hay otro que es un contacto indirecto. Este suele pasar cuando las personas desconocen que se pueden llegar a electrocutar con ese equipo por el simple hecho de que por lo regular son equipos aislados. Y digo por lo regular. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un contacto directo lo podemos ver, por ejemplo, en esta persona, que vemos unos cables que tienen 220 volts y la persona pues los agarró. ¿Qué es lo que le pasa? Se electrocuta. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que es el recorrido de la electricidad en el cuerpo. Entró por una mano y salió por un pie. Sin embargo, aquí tenemos una especie de lavadora o una máquina que está conectada a los cables que la proveen de de un voltaje de 220 volts. ¿Ok? Esta máquina está trabajando, está conectada y la persona llega a tocar esta máquina. Usualmente, lo que son las lavadoras, las computadoras, las televisiones, se encuentran aisladas, es decir, si nosotros las tocamos, aunque sean partes de metal, no va a pasar nada, siempre y cuando las toquemos de la carcasa o del faldón que tienen, del recubrimiento, digamos. Sin embargo, a veces los equipos llegan a fallar, es decir, un cable ya se soltó y está haciendo contacto directo con las partes metálicas que anteriormente estaban aisladas y eso provoca que la persona se pueda llegar a electrocutar. Esto es lo mismo que pasó en este ejemplo. La persona pues se recargó o agarró la máquina y como ya no estaba aislada, pues también se electrocutó, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo también con una lavadora. Aunque está apagada, la persona también se puede llegar a electrocutar si está conectada la lavadora. ¿Por qué? Porque ciertos componentes de la misma pueden tener contacto con lo que es el faldón de la lavadora. Aquí vemos, por ejemplo, que esta persona pues se electrocuta, igual le entra por una mano y le sale por un pie. Por otra parte, aquí vemos igual que está apagada, pero la persona también la toca. Esto funciona siempre y cuando nosotros tengamos pues la lavadora o el equipo, aquí lo representa con una lavadora, pero siempre y cuando el equipo se encuentre aislado, que alguna parte de donde está conectada no toque lo que son las partes metálicas. Sin embargo, no siempre es así. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en este caso podemos ver un contacto directo, que es una persona que está limpiando y pues mete el trapo donde está el contacto. Esto pues igual las personas que se dedican a realizar limpieza deben de evitar pues limpiar los contactos directamente. De preferencia lo deben de hacer cuando no exista energía eléctrica en los mismos. Por otra parte, aquí vemos un contacto directo, que igual es una persona que está trabajando en un poste y toca unos cables. Y aquí vemos un contacto indirecto, lo mismo que pasó con la señora de la lavadora y el señor de la máquina. Esta persona tocó un motor que pues ya no estaba aislado y pues igual recibió una descarga eléctrica. Ahora vamos a ver un pequeño video en el que vemos un tipo de contacto eléctrico. Aquí ustedes me van a decir qué tipo de contacto eléctrico fue el que sufrió esta persona. Esto es en un cibercafé, un lugar donde rentan pues, las computadoras. Y pues prácticamente todo parece normal, parece que todo está perfectamente bien y sería difícil pensar que alguien se puede llegar a electrocutar en uno de estos lugares, pero vamos a ver qué es lo que pasa.
aquí la persona que se va a ver involucrada es esta persona. Ah, ya. Ok, aquí esta persona se da cuenta que algo le pasa a este chico y trata de tocarlo, como que, "Hey, ¿qué te pasa?" O, no sé, se pregunta qué es lo que le ocurrió a su compañero de al lado. Y cuando lo toca, vamos a ver que saca chispas. ¿Ok? Ahí lo toca, le jala un cable y salen chispas de abajo. Entonces, es ahí cuando la persona se estaba electrocutando. ¿Qué es lo que pasó? Muy probablemente tuvo contacto con una pequeña resistencia o un transformador que tienen en la parte de acá abajo, a veces en los cibercafés, que son reguladores que están hechos para proteger los equipos. Tal vez la persona subió el pie ahí o puso una mano en algún lado y eso provocó que pues recibiera una descarga eléctrica. ¿Okay? Esta persona igual no continuó el video por lo mismo porque también dura bastante, pero pues me imagino ellos pensaron que estaba convulsionando o algo por el estilo y ni siquiera lo separaron del lugar donde estaba, ¿vale? Pero les digo, es importante saber que estas personas pueden llegar a tener un contacto eléctrico, ya sea directo o indirecto. Ustedes me dirán qué tipo de contacto fue el que tuvo esta persona a la hora de hacer tareas sencillas como el simple hecho de utilizar una computadora. Entonces, alguien que me diga qué tipo de contacto tuvo esta persona. Efectivamente, tuvo un contacto indirecto. ¿Por qué? Pues porque no tocó una parte viva, simplemente una parte que no estaba correctamente aislada. Ahora vamos a ver lo que es un arco eléctrico. Un arco eléctrico, o también conocido como arco voltaico, es la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa. ¿Ok? Esta es la definición de lo que es un arco eléctrico o un arco voltaico. Este tipo de arcos eléctricos se llegan a dar cuando las personas trabajan cerca de una cantidad de electricidad alta. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver cuando se paran las cuchillas de esta estación eléctrica, se forma un arco voltaico, un arco eléctrico. Entonces, es importante de que las personas tomen su distancia de este arco voltaico porque en caso de estar cerca, este plasma, pues sí, en realidad es plasma el que se forma en esta parte, podría llegar a golpear a alguno de ellos. ¿Okay? Si estas personas que están aquí se colocan más cerca, podrían llegar a sufrir un golpe del arco eléctrico. En caso de que se necesite o se requiera, debido al trabajo, el acercarse a estas partes vivas, con mucho voltaje, lo que se necesita hacer es utilizar trajes específicos para pues, evitar que este arco voltaico llegue a tener contacto o llegue a fijarse sobre nosotros. Para esto se deben de utilizar lo que son guantes dieléctricos, tapetes dieléctricos o unas formas pues, de aislar al personal para que no haga contacto con estas energías. Muy bien. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que pasa cuando una persona trabaja cerca de un módulo de alguna subestación eléctrica y lo que ocurre es de que se forma un arco voltaico.
¿ok? Por alguna mala conexión o algo que llegaron a realizar aquí mal, se realiza un arco voltaico, un arco eléctrico, y vamos a ver lo que es un arco eléctrico en cámara lenta. Es importante mencionar que este tipo de trajes son para evitar las quemaduras que pueden llegar a sufrir al momento de que se forma un arco eléctrico. Aquí parece algo bastante exagerado, pero esta acción o este accidente ocurre en milésimas de segundo. Esto está en una cámara súper lenta, la cual nos llega a dar, o no, o en la cual podemos nosotros apreciar qué es lo que ocurre cuando pues pasa un arco eléctrico, cuando alguien sufre el impacto de un arco eléctrico. ¿Ok? Pero esto es en milésimas de segundo. ¿Vale? Esto pues prácticamente debe ser como un segundo resumido, o menos de un segundo resumido pues ya en casi un minuto. ¿Ok? Entonces, pues es importante que ustedes, si van a trabajar con altos voltajes, utilicen el equipo de protección personal adecuado. Ahora, otro tipo de controles que se llegan a tener, de controles de ingeniería al momento de trabajar con electricidad, son los interruptores de control de potencial, o ICPs, como se les conoce. Estos de lo que se encargan es de cortar lo que es la corriente eléctrica si la potencia supera el límite del cual son pues estos ICPs. ¿Ok? Si detectan que hay algún aumento de potencia, inmediatamente cortan la electricidad y evitan que pues se siga electrocutando a la persona o que se llegue a generar un cortocircuito o un incendio en alguna otra parte. Ahora, también están lo que son los interruptores de telegestión. Igual, como su nombre lo dice, gestionan lo que es la potencia y lo que es la corriente, y en caso de tener algún aumento en alguna de ellas, pues igual se interrumpe la energía. Estos son nuevos, ¿ok? Estos interruptores de telegestión, y en su mayoría son digitales. Y por otra parte, también tenemos lo que son los interruptores automáticos magnetotérmicos. Estos funcionan con temperatura. Si llega a haber alguna elevación de temperatura por alguna exigencia mayor, ya sea de voltaje o de potencial o de corriente, lo que llega a ocurrir es que se desactivan igual, se apagan. Estos son también muy comunes. Sin embargo, pues prácticamente que son los ICP, son pues los dos en uno, ¿no? Son tanto un interruptor de telegestión como también un interruptor automático magnetotérmico. Estos por regular se encuentran en los tableros, ya sean de los lugares donde estemos trabajando. Este es un tipo de protector, un tipo de control de ingeniería. Ahora, las tomas a tierra son importantes tenerlas para evitar accidentes por contacto indirecto. Entonces, la mayoría de los, si no es que todos, los equipos que ustedes lleguen a utilizar deben de contar con tierra física. ¿Okay? Aquí vamos a ver los diferentes tipos de aislamiento que se llegan a tener en diferentes herramientas. Pero es importante que si ustedes llegan a manipular algún equipo, este equipo se encuentre aterrizado para evitar pues algún accidente por contacto indirecto, que es el que ya habíamos visto anteriormente en los tipos de contactos. Ahora, es importante que nosotros
tengamos en cuenta dónde vamos a estar trabajando. Si vamos a estar trabajando tal vez en exteriores o en interiores, pero en lugares que sean húmedos o que haya mucha temperatura. Eso va dependiendo mucho del área de trabajo donde vayamos a realizar las actividades. Sin embargo, como regla general, siempre se deben de utilizar, pues en caso de que sean las extensiones, que se utilicen extensiones, se deben de utilizar lo que son los contactos y las clavijas de uso rudo, y al igual que los cables de uso rudo para estas pues actividades. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el lugar donde vamos a estar. Va a ser un lugar donde esté húmedo, va a haber agua, por ejemplo. Entonces, tendremos que utilizar un tipo de aislamiento que sea resistente al agua y pues también que se llegue a tener algún tipo de resistencia mayor de la que podría ser en una casa. Por ejemplo, yo veo que muchas veces en algunos lugares tratan de trabajar a nivel industrial con extensiones que son amarillas o de las que son como naranjas. Ese tipo de extensiones no son adecuadas para el trabajo. Deben de ser extensiones con cables de uso rudo, como estos están, y trifásicos, es decir, que tengan los tres cables. ¿Por qué? Porque acuérdense que tienen que ir aterrizados. Si nosotros tenemos una herramienta que tiene tierra, que está aterrizada, pero nosotros no contamos con una extensión que tenga tierra física, pues entonces de nada va a servir que lo conectemos, porque si no va a tener el cable para tierra, es como si lo conectáramos a nada. ¿Okay? Ahora, también hay que checar a la temperatura a la cual va a estar expuesta. Hay lugares donde se trabaja o que son muy fríos o que son muy calientes. Cuando son muy calientes es más probable que se llegue a generar lo que es un incendio. Cuando son partes muy frías, como refrigeradores o cosas así, lo que puede llegar a ocurrir es de que se pueda producir un cortocircuito o el cable se llegue a dañar porque se agrieta. Y por último, también que sean de autoextinción. Hay recubrimientos de cable que lo que tienen es que si se empieza a incendiar, solitos se apagan. Esto es pues para evitar que se haga un incendio mayor. Ahora vamos a ver cómo es que se puede llegar a proteger contra el contacto eléctrico directo. ¿Ok? Cuando no tenemos la posibilidad de aislarlo, lo que podemos hacer es pues utilizar otros de los dos métodos que existen. El primero pues es el aislamiento, ¿no? Es el más seguro. Sin embargo, también podemos utilizar lo que es por el alejamiento. En este caso, por ejemplo, vemos que cuando se están utilizando maquinarias, lo que se hace es mantener una distancia de las líneas eléctricas energizadas, que dependiendo del voltaje que tengan, será la distancia que tendremos que pues alejarnos de ellas. En este caso, por ejemplo, a la maquinaria le pusieron un obstáculo, puede ser un montoncito de tierra, bueno, un montón de tierra aquí, puede ser también una delimitación o pueden llegar a ser pues tapiales o algo por el estilo para evitar que la maquinaria llegue a sobrepasar un límite en el cual tal vez la manita de la maquinaria pueda llegar a acercarse mucho a un cable y esto pueda llegar a producir una descarga eléctrica a la maquinaria y pues bueno, si el conductor no sabe cómo actuar, pues se puede electrocutar también él, ¿vale? Pero entonces, otro tipo de protección contra el contacto eléctrico directo es por alejamiento, mantener una distancia. El primero, como les digo, y el más efectivo, es por aislamiento. Y el tercero es mediante protecciones o barreras, es decir, como estos módulos tienen partes vivas en su interior, pero le ponen una protección, en este caso como los tableros, o una barrera, que son este tipo de módulos que son aislados, y si se dan cuenta no tienen contacto con el piso, están sobre una superficie. Hay algunos que sí, pero también están aislados. Entonces, esto favorece a que aunque las personas lleguen a tocarlos por accidente, no vayan a sufrir una electrocución o una descarga. Muy bien, estos son los tres tipos de protecciones contra el contacto eléctrico directo. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de protección contra el contacto eléctrico directo? Esa es la pregunta que les ya hago yo a ustedes. ¿Alguien me puede ayudar con esta pregunta?
Bien, pues es por alejamiento, mediante protecciones o barreras y por aislamiento. Son esas tres. Ahora vamos a ver las clases de aislamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos la clase cero, que es la clase que no tiene aislamiento. Son las clásicas, los clásicos clavijas que tenemos, por ejemplo, en las planchas o cosas así, que en algunas ocasiones no vienen aisladas. Hay algunas que sí, pero cuestan más caras. Entonces, estas no tienen ningún tipo de protección, ¿ok? Ahora vamos a empezar con las que sí tienen. Estas son las clase uno. Las clase uno son partes conductoras que están conectadas a tierra de protección general o local. Es decir, se representan por este pequeño símbolo que tenemos aquí, que es un tipo de aislamiento clase uno, y se caracterizan porque tienen pues la tierra física, ¿ok? Ahora, la clase 2 es la de doble aislamiento o aislamiento suplementario. Este tipo de aislamiento tienen este pequeño logo o este pequeño pictograma, esta pequeña figura, que son pues dos, eh, dos cuadrados, los cuales uno es más grande que el otro. Esto significa que es un aislamiento clase 2. Ahora, aquí vamos a ver que es un equipo de clase 2 compuesta a tierra funcional. Estas, a comparación de las otras, tienen las dos, es decir, están aislados, pero también tienen una puesta a tierra, es decir, son una mezcla de la clase 1 y la clase 2, ¿ok? Pero estos se llaman de clase 2 compuesta a tierra funcional. Es importante recalcarles que las clase 2 no tienen esta pequeña puesta a tierra porque son aisladas, ¿ok? Y las clase 1 sí lo tienen. Sin embargo, las clase 2 compuesta a tierra funcional pueden tener, o más bien tienen, la puesta a tierra, pero también están aisladas. Finalmente, las clase 3 están previstos para ser alimentados a una tensión no superior a los 50 voltios. Entonces, estos pues están también aislados, pero no superan una tensión mayor a los 50 voltios. Entonces, la pregunta es, ¿este tipo de signos para qué clases de aislantes son? Acuérdense que si no tiene algún pequeño símbolo, quiere decir que es una clase de aislante, clase cero, y pues no tiene símbolo. La clase uno es representada por este símbolo, la clase 2 por los dos cuadrados, la clase 2 con conexión a tierra funcional, acuérdense que es una mezcla de entre la clase 1 y la clase 2, y la clase 3 pues es bastante fácil, son estos tres palitos en medio de un cuadrado. Ahora, las barricadas al momento de nosotros realizar trabajos eléctricos es de suma importancia colocarlas. Esto para evitar que las personas que no están autorizadas lleguen a ingresar y pues pongan en riesgo tanto su vida como la vida de las personas que están trabajando en esa área. Muchas personas, a veces por curiosas, se llegan a meter a lugares donde se están realizando trabajos eléctricos y pues suelen o pueden llegar a sufrir alguna lesión o pues electrocutarse porque no tienen idea de qué es lo que se está realizando en ese momento en esa área. Entonces es importante que nosotros delimitemos el lugar donde estemos realizando trabajos eléctricos, coloquemos las señalizaciones adecuadas para la actividad que estamos realizando y tengamos también una persona que esté encargada de controlar pues el paso de las personas que van a ingresar al lugar
para que pues si alguien quiere entrar, primero le pida permiso a esa persona de si puede o no puede entrar. Y en caso de que necesite entrar, pues que tenga el equipo de protección personal necesario para realizar su actividad y para protegerse de lo que es la energía eléctrica o la actividad que estemos realizando. Ahora, las distancias de seguridad, como bien les decía, aquí tenemos lo que va desde los 50.000 volts hasta los 600.000 volts. Cuando se superan pues prácticamente los 50.000 volts, se debe de tener una distancia, una distancia de 3.10 metros. Ya cuando se van aumentando, por ejemplo, a 73.000 volts, se deben de proteger con una distancia de 3.33 metros, ¿ok? Y pues prácticamente en esta tablita nos va explicando, dependiendo de qué voltaje esté trabajando la línea eléctrica energizada, pues es la distancia que nosotros vamos a mantener de esos cables. Igual, si ustedes llegan a detectar algún cable y no saben si tiene energía eléctrica o si ya se la quitaron, será necesario realizar una evaluación y pues coordinarse junto con el encargado del proyecto y el supervisor de seguridad para que ellos nos puedan confirmar que esa línea eléctrica se encuentra desenergizada, en caso de que así lo esté, y de no ser así, pues solicitarlo. De igual forma, se tendrá que seguir un procedimiento LOTO, que es de bloqueo y etiquetado, para que por accidente alguien no vaya a subir el interruptor mientras ustedes están cerca de esas líneas eléctricas. ¿Ok? Y pues aquí igual, les digo, pues, pueden utilizar lo que es la distancia para evitar, bueno, la distancia y un obstáculo para evitar que en caso de que estén trabajando con alguna maquinaria, pues lleguen a tener contacto, ya sea directo o indirecto, con una línea eléctrica energizada. Cuando se realizan excavaciones, también es importante que solicitemos los planos que se tengan disponibles del área donde vamos a hacer la excavación. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se llegan a encontrar cables de electricidad o también se pueden llegar a encontrar tubos de agua, tubos de gas o de datos o de telefonía o cosas así. Entonces es importante, en este caso hablando de la electricidad, que se soliciten ya sea los diagramas unifilares o los planos que se tengan disponibles para pues evitar tener contacto con alguna línea eléctrica subterránea que podamos llegar a dañar accidentalmente. Muy bien, aquí por ejemplo vemos algunas que pasan, algunos cables que pasan, y aquí vemos alguna en la cual sí pues le dieron tal vez algún hachazo o le pegaron con alguna máquina y pues seguramente ya está interrumpida la electricidad, porque si todavía tuviera electricidad estaría echando chispas, de acuerdo al calibre que llevan estos cables. Aquí, por ejemplo, podemos ver un pequeño video de una excavación que pues no tuvieron en cuenta algún tipo de planos o algo por el estilo, y lo que ocurrió es de que le dieron un cable de alta tensión. Vamos a ver qué es lo que trata de hacer el personal y por qué no es muy buena idea lo que esta persona, o más bien es una pésima idea lo que esta persona está realizando. Vamos a ver el video. Das will ich wegkriegen. ¿Esta persona iba a poder apagar un incendio eléctrico con tierra y con una pala? Pues evidentemente no. En primera, la tierra no va a apagar un incendio eléctrico, ¿ok? Y en segundo, se está poniendo en riesgo esta persona porque chequen el equipo de protección personal que trae. Prácticamente no trae equipo de protección personal, ¿ok? Ahora, recuerden lo de la distancia de seguridad. No sé a cuántos volts esté trabajando esta línea eléctrica, pero fue afortunado de que no fueran más de 50.000, porque a la distancia que está hubiera formado un arco eléctrico. Fue al final lo que hizo, porque tal vez dejó alguna pala por ahí cerca o algo por el estilo,
Hizo un arco eléctrico y fue cuando se escuchó la explosión. El arco eléctrico que anteriormente vimos en cámara lenta es este, ¿ok? Solamente que este es en velocidad normal y el que vimos es en una cámara súper lenta, ¿ok? Vean el arco eléctrico que formó. ¿Okay? Entonces, esto es bastante delicado porque la persona pudo haber muerto, o sea, literalmente pudo haber muerto. Ahora, también fueron afortunados de que no tuvieran algún material combustible cerca, porque de haberlo tenido, se hubiera incendiado todo lo que estaba alrededor, ¿vale? Entonces, esta es otra regla que tenemos que tener en cuenta. Cuando estemos realizando trabajos eléctricos, ya de cualquier voltaje, nunca tenemos que tener lo que son materiales combustibles cerca, porque si llega a haber algún corto, se puede llegar a incendiar lo que tengamos alrededor. Algún material combustible, ya sea madera o gasolina o pintura, oxígeno, ese tipo de cosas, no las podemos tener cerca, ¿vale? Y ahora, ¿cómo es que se debería de haber extinguido este incendio eléctrico? Pues fácil. Lo primero que hacer para evitar que siga pasando esto es interrumpir la energía eléctrica. Si nosotros no interrumpimos la energía eléctrica, ni con un extintor de CO2, ni con espuma, ni con tierra, como este señor le hizo, se va a poder extinguir el fuego. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica sigue proporcionando pues el calor, que es lo que en este caso genera eh, el, pues el incendio o el conato de incendio, podemos decirlo. Lo primero que tenemos que hacer es desenergizar estas líneas para posteriormente, ya que estén desenergizadas, atender el incendio. Con una pala y con una pala, una, ¿sí? Entonces mucha atención con las excavaciones y los cables. Entonces, ¿qué es lo que se necesita también para que nosotros podamos realizar un trabajo eléctrico? Pues la persona debe ser una persona cualificada, es decir, que tenga las cualidades necesarias para poder realizar un trabajo eléctrico. Como les decía antes, desde el principio, cuando ustedes entran a una empresa o a un lugar donde van a trabajar y van a realizar trabajos eléctricos, lo primero que les piden, incluso antes de entrar, es que les hagan unos exámenes médicos. Estos exámenes médicos sirven también, dependiendo de la actividad que vayan a realizar, se les pide, por ejemplo, cuando hacen trabajos eléctricos, dentro de su historial médico, se les pide que tengan un electrocardiograma. Esto para saber si su corazón no tiene alguna anomalía y podrían sufrir un accidente en caso de que llegaran a tener algún contacto eléctrico. Si tienen algún problema cardíaco, no pueden realizar trabajos eléctricos por lo mismo. El corazón, como les decía desde el principio, trabaja con electricidad. Y si un corazón que no se encuentra bien, le damos una pequeña descarga, tiene una gran probabilidad de pararse o de dejar de funcionar y pues nos puede provocar la muerte. Entonces, lo primero que tienen que hacer son los exámenes médicos. Posterior a eso, se les tiene que realizar una capacitación, que es la que estamos pues brindándoles en este momento, para que ustedes estén enterados de los riesgos a los cuales están expuestos y la manera de cómo evitarlos, ¿ok? En este caso les recuerdo que es el equipo de protección personal, son los procedimientos, ya sea también lo que son los controles de ingeniería y administrativos, la capacitación misma es un control, y pues igual que ustedes conozcan mínimo que deben de checar qué equipo de protección personal deben de utilizar dependiendo del voltaje con el cual ustedes vayan a trabajar. Es de las primeras medidas, ¿ok? También que conozcan los tipos de aislamientos. Ahora, en este caso, por ejemplo, también de forma documental, que es uno de los procedimientos o de los controles administrativos, se les pide que cuenten con una constancia de competencias o de habilidades laborales, que es el mejor conocido como DC3. Entonces, es necesario que ustedes cuenten con un DC3 para poder realizar trabajos eléctricos, ya que en específico este tipo de actividades se consideran como un trabajo de alto riesgo.
Y acuérdense, para cualquier trabajo de alto riesgo es necesario contar con un DC-3 y también con un permiso de trabajo y un análisis de actividades de alto riesgo. Entonces, la pregunta ¿es necesario contar con un DC-3 para poder realizar trabajos eléctricos? ¿Ustedes qué creen? Pues sí, efectivamente, se debe de contar con un DC-3 para realizar trabajos eléctricos. Les repito, es una actividad que se considera actividad de alto riesgo y por lo tanto se necesita de un DC-3 para poder solventar que estamos capacitados para realizar esta actividad. Ahora, en cuanto al equipo de protección personal, recuerden también que está totalmente prohibido el uso de cualquier tipo de joyería, ya sean collares, relojes, anillos, cadenas. ¿Por qué? Porque como son metales y por lo regular suelen ser de algún metal muy conductor, como por ejemplo puede ser el oro, pues puede llegar a provocar que nosotros suframos alguna electrocución por el uso de algún tipo de joyería. También el uso de cinturones con hebillas de metales está totalmente prohibido, o partes metálicas, está totalmente prohibido porque a la hora de nosotros pasar tal vez entre algún módulo o algún tablero, podemos llegar a hacer un contacto accidental, no con las manos ni con los pies, sino con lo que es la parte de la hebilla del cinturón y nos puede provocar que nos electrocutemos. Muy bien, siempre hay que utilizar todo el equipo de protección personal adecuado para el voltaje con el que vamos a trabajar. Aquí, como les decía, va desde la clase 0 hasta pues prácticamente los trajes para arcos eléctricos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el espesor y las clases de aislantes que tenemos para la ropa que utilizan los electricistas. Por ejemplo, la clase 0 se utiliza para 1000 volts en adelante, hasta 7500 volts. La clase doble 0 se utiliza, aquí no se encuentra, pero se utiliza para trabajar con más de 500 volts a 1000 volts. ¿Ok? La clase 0 es cuando se utiliza de 1000 volts a 7500 volts y así se va cada una pues aumentando hasta llegar a la clase 4 que es para 36.000 volts con un espesor de 12 milímetros. Igual el espesor de la ropa varía bastante. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una clase 0 y, perdón, aquí podemos ver una clase 0 y ya después vemos hasta la clase 4. Aquí vamos a ver un pequeño video para que vean cuál es el equipo de protección personal para realizar trabajos eléctricos. Use ropa adecuada para el trabajo. Al realizar cualquier tipo de trabajo eléctrico, use un buen par de zapatos de seguridad con suelas y tacones aislados. Evite usar ropa muy suelta que podría engancharse en los equipos. Antes de comenzar a trabajar, abotone las mangas de su camisa y quítese la corbata o el pañuelo. Quítese todas las joyas, anillos y relojes metálicos. Algunos tipos de joyas tales como las cadenas largas y los aretes pueden engancharse en los equipos. Su anillo podría convertirlo en parte de un circuito eléctrico mortal, ya que el oro y la plata son conductores excelentes. Pero aunque no resulte lesionado, un cortocircuito a través de sus joyas podría arruinar delicados circuitos electrónicos. Otros buenos hábitos de seguridad son mantener el cabello largo bajo su casco y no usar cinturones con hebillas metálicas grandes que también son buenos conductores. Puede usar los cinturones portaherramientas de los electricistas, pero la mayoría tiene piezas metálicas que pueden conducir la electricidad. Al trabajar en áreas muy reducidas, primero quítese el cinturón portaherramientas, ya que éstas podrían caer sobre los equipos en funcionamiento o sobre las conexiones eléctricas. Ok, eso es en cuanto al equipo de protección personal. Ahora vamos a ver lo que es el loto, que es prácticamente el bloqueo y etiquetado de las energías peligrosas, en este caso de la energía eléctrica. Todo el personal debe de conocer, todo el personal que esté involucrado, debe de conocer cuál es el procedimiento loto y el significado de tanto las etiquetas, los candados, los sistemas de bloqueo.
Esto con el objetivo de que pues no lo vayan a retirar porque piensen que es como una etiqueta de fábrica o que no sirve para nada, ¿ok? Y pues que respeten el lugar donde se está realizando el mantenimiento y no lo vayan a quitar o accionar o prender la máquina por equivocación. Aquí vamos a ver lo que es el procedimiento Loto a muy grandes rasgos y cuáles son los pasos tanto de bloqueo como de desbloqueo. Vamos a empezar por lo que es el bloqueo. Lo primero que se tiene que realizar es notificar al personal. Al personal no solamente que está trabajando con nosotros, sino el personal del área, ¿ok? Al responsable del área y a las personas que estén trabajando alrededor, hay que notificarles que vamos a interrumpir la energía eléctrica de cierta máquina porque va a haber algún mantenimiento o alguna reparación, ¿ok? Esto con el objetivo igual de que las personas, tal vez cuando regresen tal vez de comer o cambien de turno o algo por el estilo, pues no les vaya a parecer algo extraño que esté apagada su máquina y la vayan a querer prender mientras nosotros estamos trabajando. Después de notificar al personal, hay que apagar el equipo. Esto hay que pues checarlo con el encargado del área para que el encargado del área nos indique si solamente se apaga de un solo tablero o si se apagan de diferentes lugares. Porque hay máquinas que funcionan no solamente con energía eléctrica, sino también con energía neumática o hidráulica o de otro tipo de energías. Entonces, hay que verificar con el encargado del área cómo es que se apaga o cuál es el procedimiento adecuado para poder apagar cierto equipo. Posteriormente a esto hay que aislar las fuentes de energía, ¿ok? Y colocar lo que son los bloqueos. Para aislar las fuentes de energía será necesario utilizar los dispositivos Loto, que pues por regular vienen específicos para válvulas o para interruptores, más o menos como los que vimos en la parte de aquí, por ejemplo, es para un interruptor. Y pues lo primero que tenemos que hacer es aislarlos, ¿ok? Es decir, colocarles el bloqueo, que es esta parte que está aquí, los conocidos cangrejos, estos son como para bloqueos grupales, pero hay dispositivos específicos incluso para válvulas, ¿ok? Entonces hay que escoger el dispositivo que sea adecuado y aislar las fuentes de energía. Posterior a esto, habrá que colocar los bloqueos, es decir, le tenemos que poner nuestro candado y nuestra etiqueta para que pues esté identificado quién bloqueó y por qué razón. Posterior a esto tendremos que realizar la liberación de energías residuales, pues para evitar que a la hora de tener contacto nosotros con alguna parte nos llegue a dar una descarga por la energía que se quedó acumulada en los cables o en el sistema. Finalmente, ya que realizamos la liberación de energía residual, lo que tendremos que hacer será verificar que ya no se pueda encender por accidente la máquina. Es decir, tratar de encenderla o tratar de apretarle algunos botones para verificar que el equipo se encuentra totalmente desenergizado. ¿Ok? Ya después de esto, nosotros realizaremos nuestra actividad, nuestro mantenimiento, la reparación del equipo o el cambio de cables o lo que necesitemos realizar. Y cuando acabemos nuestro trabajo, tendremos que volver a notificar, ya es la parte del desbloqueo, tendremos que volver a notificar al personal involucrado y del área que se acabó con la actividad que íbamos a realizar y que vamos a proceder a encender la máquina. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es notificar que ya vamos a encender la máquina para que igual nadie se vaya a meter por accidente o que se me olvidó una herramienta, cosas así, que vayan a meter las manos mientras nosotros ya vamos a encender la máquina. Entonces, primero hay que notificar. Posterior a esto, tendremos que inspeccionar de la funcionalidad, es decir, de forma visual solamente, tendremos que checar que pues hicimos nuestro trabajo de forma correcta, que no olvidamos alguna herramienta o que no conectamos algunos cables que se nos olvidó. Hay que realizar esta inspección en conjunto con el personal, ya sea el encargado del trabajo, el residente de obra, el supervisor de seguridad y pues las personas que estuvieron involucradas. Hay que checar que no se nos haya olvidado absolutamente nada, ni de herramienta, ni de materiales, que hayamos cerrado todos los tableros de forma correcta, que pues aparentemente de forma visual el equipo que intervenimos funcione o que esté bien instalado o bien armado, ¿ok? Posterior a esto, ya tendremos que retirar los bloqueos, es decir,
Quitaremos lo que es nuestro candado, nuestra etiqueta y quitaremos el dispositivo con el cual bloqueamos, ya sea el contacto o la válvula o lo que hayamos colocado para evitar que alguien lo abriera. Hay que quitar esto y ahora sí, ya que notificamos, ya que inspeccionamos y ya que retiramos los bloqueos, tendremos que encender el equipo, ya verificando que todas las personas se encuentran fuera y que nadie tiene contacto con algún cable o algo que les pueda generar una descarga eléctrica. Finalmente, ya que lo encendimos, podremos realizar las pruebas. Si en las pruebas nosotros llegamos a encontrar alguna anomalía, es decir, que no funciona como lo esperábamos o que nos hizo falta calibrarla o algo por el estilo, lo que tendremos que hacer es empezar de nuevo desde el paso uno, es decir, notificamos al personal que nos encontramos un problema, que no armamos bien la máquina o que no está dando la energía o no tenemos el voltaje necesario, el problema que hayamos tenido, se lo notificamos que vamos a volver a apagar el equipo y vamos a bloquearlo. Entonces, de nuevo, apagamos el equipo, aislamos las fuentes de energía, colocamos los bloqueos, liberamos otra vez la energía residual porque ya energizamos otra vez el equipo, hay que volver a desenergizarlo y a liberar la energía residual y verificar que no se pueda encender por accidente otra vez, ¿ok? O que ya se haya liberado toda la energía residual. Posterior a esto, regresamos a lo del desbloqueo, notificamos al personal que vamos a volver a encender la máquina, inspeccionamos que no se nos haya olvidado nada, que ahora sí esté bien armado, que se haya corregido lo que habíamos detectado que estaba mal, retiramos nuestro candado, nuestras etiquetas y nuestros bloqueos, encendemos el equipo y de nuevo realizamos las pruebas. Si ya todo sale bien, damos el informe final de qué es lo que se hizo, qué es lo que se reparó y le explicamos al personal encargado de que ya quedó su equipo funcional, ¿ok? Pero si volvemos a detectar otro error, volvemos a bloquear y empezamos desde el paso uno. ¿Me doy a entender? Entonces es importante que ustedes entiendan y pues más adelante se les dará una hojita o un apoyo en el cual ustedes puedan checar el procedimiento paso por paso para que no se les pase ni un solo paso, perdón, por la redundancia, pero para que no se lleguen a saltar un solo paso de lo que significa este procedimiento LOTO. Este procedimiento LOTO está diseñado para evitar accidentes. Muchas veces por saltárselo, incluso ustedes, si van a realizar un trabajo que dure 5 minutos, no importa el tiempo que dure el trabajo, siempre tienen que bloquear, ¿ok? No pueden dejar de bloquear el equipo. Siempre que realicen algún mantenimiento, tienen que bloquear el equipo. Muy bien, permítanme un momento.
el profesor que haya quedado con... Le recuerdo, es algo sumamente importante que ustedes sepan el procedimiento LOTO. ¿Okay? Igual, si tienen alguna duda, se pueden acercar a su supervisor de seguridad, que él tiene el procedimiento LOTO en la carpeta de seguridad para cualquier duda que lleguen a tener. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el protocolo en trabajos eléctricos, reglas en alta tensión, ¿ok? Aquí también hace referencia a lo que es el procedimiento LOTO, solo que es un estándar un poquito más, con menos pasos, ¿ok? Pero es importante que también lo conozcan, porque es algo que se utiliza siempre al realizar trabajos eléctricos. Vamos a ver el video. Previo al inicio se llevará a cabo el reconocimiento de la instalación, que incluye la charla pretarea con la revisión de equipos y verificación de protecciones. Primera regla de oro: desconectar. Dispón los medios de aislamiento. Ajústate los equipos de protección individual. Y procede a desconectar las fuentes de energía. Segunda regla de oro: bloquear. Bloquea los mecanismos de maniobra. Señaliza claramente elementos de control y equipos de maniobra. Tercera regla de oro: verificar. Comprueba el funcionamiento del verificador de ausencia de tensión. Comprueba en todos los elementos o conductores de la zona de trabajo. Comprueba finalmente de nuevo el funcionamiento del verificador. Cuarta regla de oro: poner a tierra y en cortocircuito. Revisa el equipo de puesta a tierra. Tras conectar la grapa de tierra al circuito, comprueba la ausencia de tensión. Conecta las tierras a cada fase mediante la pértiga, evitando contactar con ellas. Quinta regla de oro: señalizar. Delimita la zona de trabajo. Identifica la entrada a la zona de trabajo. Recuerda: desconectar. Bloquear. Verificar. Puesta a tierra. Ok, bueno, pues prácticamente estas son las reglas de oro cuando se realizan trabajos eléctricos en alta tensión, ¿vale? Por eso es que se incluye lo que es la puesta a tierra y pues el uso de pérdigas, pues también son equipos que se deben de utilizar cuando se trabajan con pues, altas tensiones, ¿vale? Entonces, la pregunta aquí ¿es necesario que todo el personal conozca el procedimiento LOTO, es decir, de bloqueo y etiquetado? Pues sí, efectivamente, todo el personal debe de conocer lo que es el procedimiento de bloqueo y etiquetado. Ahora, las herramientas, recuerden que las herramientas deben de ser totalmente aisladas y que también debemos de contar con lo que es un detector de voltaje, igual, de acuerdo al voltaje con el que vamos a trabajar. Si es con altas tensiones, debemos que, pues no podemos acercarnos, entonces tendremos que hacer uso de una pérdida. También, por otra parte, tendremos que utilizarlo según sea el caso y el voltaje con el que estemos trabajando,
Deberemos de utilizar los tapetes aislantes y pues los guantes doble cero o clase 4, igual los trajes de equipo de protección personal, igual dependiendo del voltaje con el que estemos trabajando. Y acuérdense, todo esto es un trabajo de equipo. Nunca podemos realizar trabajos eléctricos solos. ¿Por qué? Porque si nos llega a pasar algo, pues no habría quien nos ayude o quien pida apoyo para que nos puedan auxiliar, ¿vale? Todos los trabajos eléctricos y en general cualquier trabajo de alto riesgo está prohibidísimo realizarlo solo. Siempre debe ser por un mínimo de 2 personas. También es importante que ustedes conozcan que los extintores recomendados en caso de un incendio de tipo eléctrico son los de polvo químico seco, que son estos que encontramos aquí. Ya cuando tengan su capacitación de combate y control de incendios, verán que hay diferentes tipos de agentes extintores y diferentes tipos de extintores y que unos son más efectivos que otros. Los que para nosotros nos servirían en caso de un incendio eléctrico serían los de polvo químico seco, que son estos que se encuentran aquí, y los de CO2, que tienen una boquilla más larga que los de PQS, que también se les conoce los de polvo químico seco. ¿Ok? Entonces, este tipo de extintores son los únicos dos que podemos utilizar al realizar trabajos eléctricos. Y pues igual, les recuerdo que no deben de tener cerca materiales combustibles, ya sean líquidos combustibles o materiales sólidos combustibles, cuando estén realizando trabajos eléctricos para evitar que pues, por una chispa o por un cortocircuito se vaya a generar un incendio de mayor magnitud. Entonces, aquí va la pregunta de nuevo. ¿Es necesario contar con un extintor de polvo químico seco o de CO2 para realizar trabajos eléctricos? ¿Ustedes creen que sea necesario? Pues sí, efectivamente, no solamente es necesario, sino que se debe sí o sí tener un extintor, ya sea de polvo químico seco o de CO2, a menos de 5 metros cuando se realicen trabajos eléctricos. ¿Ok? Eso quiero también que les quede muy claro. Si no tienen extintor de CO2 o de polvo químico seco mientras van a hacer un trabajo eléctrico, simplemente no lo pueden hacer. Ahora, también, como les decía, cuando se realizan, por ejemplo, excavaciones o mantenimientos o algún tipo de trabajo eléctrico, lo ideal es que tengamos el diagrama unifilar del equipo que vamos a intervenir o la instalación que vamos a intervenir. Esto con el objetivo, pues, que tengamos una guía de cómo es que está, pues, armado el sistema eléctrico y tengamos, pues, una menor probabilidad de tener alguna falla o de hacer una conexión donde no debería de ir. Entonces, pues para tener un mayor entendimiento de cómo está integrado este sistema, lo mejor es que si se cuenta, nos proporcione el proveedor, o en este caso el que nos está contratando, su diagrama unifilar y en caso también de las excavaciones, pues que nos proporcione lo que es un layout o un plano donde nosotros podamos ver si hay alguna línea eléctrica subterránea, ¿vale? Ahora, como les dije hace rato, recuerden que los trabajos eléctricos siempre se realizan en equipo. ¿Por qué? Porque una sola persona muchas veces puede pasar por alto algunas cosas. Entonces, es importante que ningún trabajo se realice de forma unitaria o nosotros solos, sino que por lo menos tengamos siempre un compañero. Y recuerden, pues igual, al trabajar en equipo debe de haber comunicación. Es importante que las cosas que haga una persona siempre se las comunique al otro. Es decir, si una persona va a bloquear, es por eso que el primer paso del procedimiento Loto es informar. ¿Por qué? Porque si yo voy a desbloquear, pero mi compañero sigue trabajando, pues puedo causarle un accidente a él, ¿vale? Entonces, el trabajar en equipo es obligatorio y como obligación del trabajo en equipo es la comunicación. No hay que dejar, no hay que pasar por alto lo que es la comunicación, ¿vale? Pues esta fue la presentación de lo que son las medidas de seguridad en trabajos eléctricos. Espero le hayan entendido. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos. Y pues fue un placer el estar con ustedes, señores.